¡Hey! ¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos un nuevo día a mi canal. Hoy os traigo un vídeo un poco diferente, ¿de acuerdo? Ya sé que muchos decís que los youtubers nunca hacemos deporte, que estamos siempre en casa, viendo pelis, viendo series, jugando todo el día a la consola y que no hacemos nada más, que no salimos ni para comprar el pan. Pues hoy os traigo una sorpresa. Me han invitado a un evento de baloncesto que se celebra aquí en Reus, en unas pistas de baloncesto nuevas. Va a venir una jugadora de la selección femenina española que se llama María Pamies, que es la máxima anotadora en triples. Pues ya que va a venir, pues le pediremos algunos consejos, que nos enseñe alguna técnica y si puede ser, haremos un 1 contra ella, a ver si está dispuesta. También, aparte de mí, han invitado a otra estrella, a otra famosa, que se ve que se llama Ariadna Ramos, que no sé quién es, se ve que es una fotógrafa muy buena y tal. Pues bueno, pues también puede ser el vídeo, así tenéis un poquito de todos. Pues nada, ahora mismo iré para ir para las canchas y seguimos el vídeo allí. ¡Hasta luego, chicos! ¡Vamos para allá! Vale, chicos, hemos salido ya de casa, pero ha habido un pequeño problema y es que el pabellón está ocupada. Están montando todo el escenario, los shows y todo, y hemos tenido que venir a practicar aquí. Como veis, nos han regalado una pequeña camiseta, es un obsequio que vamos a usar durante el vídeo de hoy. Así que ahora, de mientras, vamos a practicar con los tiros y luego intentaremos saber si está María para que nos enseñe alguna jugada. Ahora María, fíjate, está ahí jugando, vamos a decir que nos enseña algunos truquillos, ¿no? ¡María! ¡María! Hola, me llamo Adri, ¿vale? Hola. Y soy un youtuber, ¿vale? Tengo un canal de YouTube. Y como veo que estás practicando antes del show, ¿vale? Del evento que tenemos, pues a ver si os puedes enseñar alguna de la técnica de básquet. Vale, perfecto. ¿Vale? ¿El pase te iría bien? Sí, me iría bien. ¿Sí? Bueno, he pensado algo más como tiras o fintas para lucirme un poco, pero bueno, pase podría servir, la verdad. Luego, si quieres, vamos ya más Vale, detallado. perfecto. Vale, te explicaré las características básicas, ¿de acuerdo? Vale. El pase siempre tiene que ser rápido y preciso, ¿de acuerdo? Tenemos que mirar siempre al defensor, pero estar también atentos a la jugada que nos hace nuestro compañero. O sea, tener todo el panorama, ¿no? La Exacto, visión. sí. Vale. Nunca, bajo ningún concepto, ¿vale? Tienes que mirar dónde haces el pase. Por ejemplo, si yo estoy mirando hacia allí y quiero hacer el pase, tengo que mirar más para allá, porque para engañar al contrario. Vale. ¿De acuerdo? Otra cosa. Normalmente cuando haces un pase se hace con los dos pies en el suelo. ¿De acuerdo? Para medir la estabilidad, me imagino. Exacto, sí. Porque si estás haciendo un pase, no haces el pase y tú estás en el aire y te la quitan, estarás obligado a hacer falta. Vale. ¿De acuerdo? Y creo que eso es todo. Bueno, María, ¿y qué tipos de pase tenemos? Deja la pelota si quieres y hacemos una demostración. Bueno, va. Déjala por aquí. Vale, perfecto. Una cosa que se me ha olvidado decir, ¿de acuerdo? Es muy importante también, en algunos tipos de pases se utiliza mucho el pivote. ¿De acuerdo? Y lo más importante, la última superficie de contacto de la mano, ¿de acuerdo? Son los dedos. ¿Vale? Vale, pues ahora que ya tenemos esto, vamos a empezar. Vale. El primer pase que te enseñaré, ¿de acuerdo? Es el picado. Vale. Ah, el picado. Vale. El picado es, básicamente, intentas que el balón se lance más o menos hacia la mitad, ¿de acuerdo? Picado, manos hacia afuera, ¿de acuerdo? Vale, a ver, o sea, sería algo así. No, manos tienen que quedar así, afuera. O sea, un golpe seco, ¿no? Y manos para afuera. Ahí. Sí, perfecto. Así. Ahí bien, ¿no? Sí, muy bien. Está dominado. Sí, está dominado, chicos. Ahora vamos para el siguiente, ¿de acuerdo? El pase de pecho. El pase de pecho es lo mismo, básicamente en lo que se diferencia es que no es picado, ¿de acuerdo? Es a la altura del pecho, ¿de acuerdo? Estamos aquí y lo mismo. ¿Hasta aquí? Perfecto. Ahí, Vale, ¿no? perfecto. Este también está dominado. Igual, ¿no? Las manos cuando efectúa el pase hacia Sí. afuera, ¿verdad? Importante, no pueden estar ni así ni súper abiertas, ¿de acuerdo? Más o menos. Así, ¿de acuerdo?
poquito abiertas y abrimos. Es un pase tenso y fuerte, ¿de acuerdo? Vale. Ahora que estamos, ahora te enseñaré el de mano a mano, ¿de acuerdo? Vale, este imagino que es un poquito más complicado, ¿no? Sí, el de mano a mano es básicamente cuando tú te quedas sin poder hacer más botes, ¿de acuerdo? Que viene un defensor y te la intenta quitar, ¿de acuerdo? Ahora utilizaremos a alguien del público o alguien que encontremos por aquí para que nos ayude, ¿de acuerdo? Yo estoy aquí pivotando y vendría y me cogería la pelota así, ¿de acuerdo? Vale, o sea, tú estás con las manos... Hacemos que lo estás haciendo tú, ¿de acuerdo? O sea, ¿cómo cojo yo? ¿Así o así? Así. Así. Y yo cogería así. Vale, o sea, yo estoy aquí pivotando, ¿no? Sí. Balón cerca, y cuando yo que vienes... Sí, me la das, la cojo, me voy y ya tiro, Vale, ¿de perfecto. acuerdo? Vale. ¿Le tengo que coger yo ahora? Vale, tendrás que ir. O sea, yo vengo... ¿Estás tú? Estoy aquí, ¿No? Vengo, pivotando cojo... y se la llevo. Y me voy, ¿no? Sí, perfecto. De acuerdo. Y ahora, el último sería por encima de la cabeza, ¿vale? Así, lo haríamos. Y lo mismo, las manos siempre tienen que dar hacia afuera. O sea, igual, ¿no? ¿Así? Sí. Se utiliza para distancias más largas. Vale. Pero la que más se utiliza para distancias mucho más largas, ¿de acuerdo? Que es normalmente de campo a campo, es la de béisbol. ¿De acuerdo? Que sería hacia este. Cogemos propulsión, ¿de acuerdo? Y intentamos que la trayectoria sea. O sea, ¿me voy a dar un poquito más? Sí, venga un poquito más para allá. ¿Ah, sí, por enviar cámara? ¿De acuerdo? Cogemos la pelota. Sí. Así. ¿De acuerdo? Lo mismo. Vale. Una mano. O sea, igual, me coloco aquí, ¿no? Sí. Bueno, me Perfecto. paso. Bache. ¿Quiere haber alguno más de prueba de este? Vale. Hacemos alguno más. Lo mismo. Cogemos, nos levantamos. Vale. Estoy así, ¿no? Perfecto. Vale, me he olvidado del último paso, ¿de acuerdo? El de por la espalda. O Por sea, detrás. el pase este por detrás, ¿no? Este es más Exacto. complicado, imagino. Sí, es un poquito más complicado. Se realiza. Normalmente yo estoy entrando en canasta, ¿de acuerdo? Y cuando veo que mi contrario me está siguiendo y deja allí un hueco para mi compañero, se lanza al aire, la tiene que coger, ¿de acuerdo? No bota y ella acaba. Imagino que es más complicado porque pierdes de vista, ¿no? El balón, Sí. el compañero, hay que estar muy atento. Tienes que estar muy seguro y tener mucha compenetración con tu compañero para no fallar el pase. ¿Qué te parece si practicamos ¿De este acuerdo? pase? Yo entro y te la paso y tú acabas. Vale. Vale, perfecto. Vamos. ¡Wow! Dum 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 dum